Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, bienvenidos. A partir de este momento comienza Expediente Final. En la tarde de hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso, Alberto Noya San Martín. Tranquilos, sé que van a decir quién es ese señor. La respuesta es muy sencilla. Hablamos del famoso payaso Tuerquita, del legendario programa Animalandia. Era una época en que realmente se reunía la familia a ver un programa de televisión. Yo no esperaba la hora de que salieran los payasos. Él era la risa. Él era la gracia en persona. Amó tanto a Tuerquita que fundó un colegio y se llamaba Colegio en honor a Tuerquita. Indiscutiblemente, su vida dio un giro de 180 grados. Pasó de ser una estrella televisiva a un habitante de la antigua zona conocida como El Cartucho, en el centro de Bogotá. Drogas, de licor, mujeres, todo lo que se veía ahí detrás de cámaras en la televisión nacional. Usted no sabe hasta dónde yo he llegado, pero yo he llegado a momentos en lo más bajo, me decía. Fue un tiempo muy difícil, porque ya mi hermano ya empezó a salir hasta quedarse prácticamente en la calle. Entonces sé que eso lo marcó y hubo una tristeza y una desolación impresionante en su vida. Estuvo al borde de la muerte. Llegó a ser apuñalado. Años más tarde se reencontró con su verdugo y lo perdonó. Y cuando ya le pidieron la plata y no la tenía, pues el jíbaro mandó que lo mataran. Y lo persiguió y lo apuñaleó en varias oportunidades. Y era un testimonio que llegaba y tocaba mucho el corazón, porque uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a perdonar a una persona que me pegó una puñalada? Un cáncer de estómago acabó con su vida y con su partida culminó la dinastía de payasos en la televisión de nuestro país. Él era hermano de Bebé, hijo de Pernito y cuñado de Mickey. Aquí comienza Expediente Final, porque no todo lo investigado ha sido revelado. Bienvenidos. Él tuvo que sufrir demasiado en su enfermedad. Y se decidió morir. Él no luchó ni un segundo por vivir. Porque él ya estaba consciente que se iba a morir. Yo creo que él tuvo oportunidad de hablar con Dios. Él tuvo que sufrir demasiado en su enfermedad en el hospital para él darse cuenta que no necesitaba la droga para estar bien. Tuerquita era de familia chilena. El famoso Alberto Noya era hijo del payaso Pernito, quien llegó a Colombia y se enamoró de inmediato del país. Y a su vez era hermano de su colega Bebé. Lo recogía él, tenía 3 años. 3 años tenía Tuerquita, él, niño travieso y todo eso, pues, pero le gustaba siempre el circo, le gustaba ser artista, él quería ser artista, quería hacer de todo. Y cuando tenía 7 años es que mi suegro lo vistió de payasito y le puso Tuerquita. Mi papá lo fue incluyendo, obviamente, y tenía muy buena vis cómica, que le decimos. Los gestos, era muy gracioso. Siempre fue el payaso, siempre era el centro de atracción donde él estuviera, siempre él. Papá e hijos fueron muy famosos a nivel nacional y a su talento se unió su cuñado Mickey. Su primer contacto con la pantalla chica fue en el show del Roblecito, gracias al recordado Álvaro Ruiz, el hombre feliz de la televisión. A los 7 años empecé a trabajar en la televisión colombiana con Álvaro Ruiz, el club de Roblecito con Álvaro Ruiz, el hombre feliz. Era un impacto, claro, Tuerquita a los 7 años, el primer payasito. Era una época en que realmente se reunía la familia a ver un programa de televisión y a disfrutarlo entre los niños pequeños hasta los más adultos. Yo no esperaba la hora de que salieran los payasos. Esa era la alegría total, pues, de nosotros en nuestra adolescencia, nuestra niñez. Crecimos con esos programas y por supuesto cómo olvidarlo, y esas risas y todo lo que significó para Colombia. A todo el mundo divertía.
tanto como a grandes, a viejitos, a niños. Él le llegaba al corazón a todo el mundo. Durante muchos años, Tuerquita, Bebé y Pernito fueron los reyes del rating en Colombia con Animalandia, de la mano del famoso presentador Fernando González Pacheco. Su familia logró un alto grado de reconocimiento. La gente lo quería mucho, le gustaba Fernando, a toda la gente que lo conoció, mucha gente, Nácar Tillón. Lo bonito yo creo de ellos es que no era nada libreteado. Ellos hablaban, por ejemplo, con Pacheco y Pacheco preguntaba, ¿qué vamos a hacer hoy? Usted siga la cuenta. Es que Pacheco, él era un niño, le gustaba que le hicieran bromas, le gustaba, ya Pernito, ¿qué vamos a hacer hoy? Tal entrada, ya, pero traiste ropa, no importa, mójeme nomás. Es un género de humor que ha culminado, ¿no? Que ya poco se ve, un humor fino, blanco, puro, sin doble intención. Eran payasos que hacían reír, pero con un humor fino, agradable, un humor decente, diríamos. Tuerquita trabajó 12 años en Animalandia. Luego, al salir del programa, formó parte del elenco del circo de su hermano, el Payaso Bebé. Ellos eran muy famosos, demasiado famosos. Pero mucho tiempo y era una fama increíble. Ellos iban a eventos, los buscaban, hacían giras. Yo recuerdo que mi mamá a mí me llevó al circo de Bebé en Medellín y eso era espectacular. Y salía Tuerquita en un carrito y salían todos los payasos y hacían toda pues la bulla y la parafernalia ahí del circo. Ahí él hacía su show, pero divino. Mira, yo estaba cansada todo el tiempo, pero salían ellos a trabajar, ya estaba yo pendiente. Eso era llenísimo, colas y colas, la gente se enloquecía viéndolos. No, espectacular. Era tan famoso que un colegio llevaba su nombre. En Medellín encontramos a una señora que amó tanto a Tuerquita que fundó un colegio y se llamaba Colegio en honor a Tuerquita. Y también encontramos amores de él, porque tuvo amores en cada ciudad, en cada lugar. Era un hombre como afortunado en el amor. Sus chistes eran muy pesados. En la televisión no mostraban realmente hasta dónde podía llegar con sus bromas. Yo creo que él representaba la risa y nunca pudo vivir sin la risa. Él era la risa, él era la gracia en persona. Un payaso en todo momento. En la casa nos hacía bromas, o sea, nos hacía reír por todo. Él era una persona así como desde adentro, su interior era así. Él en la casa tenía que estar uno con mucho cuidado porque abría la puerta y le cayó un balde de agua encima. Desatornillaba la luz, entonces hacía unas cosas, le ponía picante en el cepillo de dientes. Nos ponía petardos en las sillas, cuando jalábamos las sillas sonaba un petardo, no, era terrible. Por tradición circense, a un discípulo de un maestro ruso que se llamó Miguel Nikolsky. Miguel Nikolsky, un maestro. Era fanático del humor ruso. También admiraba mucho a Charles Chaplin. A él le fascinaba ser payaso y él estaba muy orgulloso de lo que él era, de su profesión. Se caracterizaba por ser muy estricto con su atuendo y maquillaje. Incluso era perfeccionista con la imagen de su personaje. Y para su traje de payaso era, mejor dicho, excelente, tenía que estar todo impecable, sus zapatos. Si tenía un evento a las 10 de la mañana, él se levantaba a las 3 de la mañana.
Sí, él era muy metódico con su maquillaje, con su presentación personal. Tenía cierto estándar y trataba de cumplir con ese estándar a como diera lugar. Su saco tenía que estar impecable, sus maquillajes, pues un ritual. Cuando él se maquillaba, no, eso era espectacular verlo a él maquillándose, porque como te digo, él nunca perdió ese tema de ser payaso. Era algo impresionante, impactante lo que podíamos ver con la transformación sencilla del rostro, pero algo que está en el interior y que lo expresa de tal manera. Me estoy raspando toda la panadería. Niños, eso se ve mal, pero que siente tan rico. Tenía una forma de ser cautivadora. Se convirtió en el ídolo de muchos niños en Colombia. Entonces el feeling con los niños lo tenía, ¿no? El hecho de estar pintado, pero él se volvía un niño. Conservaba, yo creo que esa niñez interior que nadie deberíamos perder, pero él sí la conservó siempre. En él no había malicia, no había morbosidad, no habían palabras groseras. Él era un payasito infantil. Un niño, él era como un hombre grande en un cuerpo de niño. Él mismo lo decía. Yo tengo un corazón de niño y era así, no solamente cuando tenía su maquillaje y era tuerquita, sino también cuando era Alberto Noya. Siempre estaba tratando de estar cercano a nosotros, nos demostraba aprecio constantemente, nos levantaba con el desayuno y nos hacía cosquillas, nos decía Michilili. Todo el tiempo era con una sonrisa, con amor, enseñaba con amor y eso era lo más impactante de Tuerquitas. Demasiado tierno, o sea, una de las virtudes de él era ese amor. Era un hombre que llamaba y decía, hola Osquitar, ¿cómo estás? Llamo a decirte que te amo. Entonces ese tipo de llamadas uno generalmente no las recibe, ¿no? Su nariz roja también enamoró al Congreso de la República. Varios eventos que yo hice en el Congreso de la República lo invité a él. Él nos divertía a los niños también. Él se ponía su atuendo de payaso y nos hacía comedias muy bonitas, pero ya con una visión diferente, una comedia sana, elegante. Nunca se supo en qué momento se dejó cautivar por las drogas. Empezó aparentemente solo por probar. Y eso que según él lo llevaba al cielo, terminó sumergiéndolo en el infierno. El líder de la gallada, de la barra del parque, en Teusaquillo, me dijo, Tuerquita, mascotica, ¿te gustaría fumar marihuana? Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Era un niño de tan solo 7 años. Me dijo, eso es chévere. Todo fue creando como ese ambiente y en ese ambiente también se mezclaban muchas cosas. Y ahí también se pierde mi hermano de todo. Él cuenta esa historia, ¿no? Que comienza en el movimiento de drogas, de licor, mujeres, todo lo que se veía ahí detrás de cámaras en la televisión nacional, ¿no? Y de ahí se fue perdiendo la cosa, la familia y todo eso, hasta que él cayó donde cayó. Entre más ingresaba al mundo de las drogas, más solo se sentía. Cuando tú estás bien, todo el mundo está a tu lado. Pero cuando tú necesitas, y sobre todo económicamente, la gente te deja y se aparta. Cuando tu nombre no es tu nombre, ya la gente se olvida de ti. Entonces sé que eso lo marcó y hubo una tristeza y una desolación impresionante en su vida. Él no luchó ni un segundo por vivir. Él dijo, de esto me muero, de esto me muero. Ya no me quiero sanar, yo ya me quiero ir, porque yo ya sé para dónde voy. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy abrimos el expediente final del recordado payaso Tuerquita, quien hacía reír todos los domingos a los colombianos, pero en su corazón guardaba grandes dolores. Triste porque tú tienes una idea de lo que son ellos en un escenario, pero detrás de en su vida íntima son
también viven cosas. Pocos se dieron cuenta exactamente en qué momento ingresó al temido mundo de las drogas. El que está en un vicio es porque le gusta. Así de sencillo. Yo siempre he dicho, la gente batalla con los vicios, con las drogas, con el alcoholismo, pero el que está en un vicio es porque le gusta. ¿Qué vicio es maluco? Un día se fue de su casa. Su familia no tenía la menor idea de a dónde se marchó. Con el tiempo lo encontraron en la calle del Cartucho, en el antiguo barrio de Santa Inés, en el centro de Bogotá, una de las mayores colonias de drogadicción de Colombia. Fue un tiempo muy difícil, porque ya mi hermano ya empezó a salir hasta quedarse prácticamente en la calle. Tuvimos un tiempo que nos separamos, ya porque fue cogiendo malos caminos y hasta que se perdió. Complejo. Se sufrió mucho, se sintió mucho. Yo creo que mi abuelo, la persona que más sufrió fue mi abuelo. Lo cierto del caso es que una de sus cualidades era que siempre golpeaba a la puerta de fundaciones para que lo ayudaran a salir de sus adicciones. Expresaba lo que le dolía, expresaba las contradicciones que tenía en su propia vida, ¿no? Él iba por allá a se drogaba y me decía, Lady, dice esto, esto y esto. Al comienzo no podía entenderlo porque era un mundo bajo del que ni siquiera por mi mente había pasado. Usted no sabe hasta dónde yo he llegado, pero yo he llegado a momentos en lo más bajo, me decían. Pero ayúdeme, siempre pedí ayuda. Entonces, y es lo que mucha gente de pronto hoy en día no pide ayuda. Inclusive aquí a mi fundación entró muchas veces. Yo tuve sede en Santa Marta y allá estuvo. Tuve sede en Cali y allá también estuvo. Entonces él me llamaba y me decía, Omar, estoy mal, estoy muy mal. Y yo le decía, Tuerquita, ¿dónde está? Y me decía, venga por mí. Entonces yo le decía, ¿dónde está usted? No, yo estoy aquí en la olla de tal parte. Y yo siempre lo apoyaba porque pues esa es la labor de nosotros, ¿no? A pesar de los problemas, las dificultades que él tenía, porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién de nosotros puede decir yo no he fallado en la vida? Todos hemos fallado en la vida y creo que todos merecemos una nueva oportunidad. Siempre se le veía feliz y rozagante, pero en su alma había tristeza, soledad, abandono y dolor. Su nariz de payaso era su escudo protector ante los comentarios de las personas. Como esposo, como papá, siempre fue de las personas que llenaba ese espacio de amor, de ternura, de comprensión. Y cuando estaba en la casa pasábamos tiempos muy, muy chéveres, muy lindos. Y él me levantaba el ánimo, me dice, vamos para arriba, vamos, flaca, vamos, tú puedes. Cada vez que él me veía con algún artista, con alguna persona por el cual hacía yo mi trabajo, él me llamaba y me decía, eres mi orgullo, eres un orgullo para mí. Todas las veces que me encontraba con Tuerquita, él lo que me decía, mirándome a los ojos, me decía, te amo. Él era un ser humano fuera de serie. Siempre dijo que una vez, en medio de tantas tristezas, se le apareció Jesús y eso le cambió la vida. La vida se me iba como el agua entre las manos. Cuando iba a exhalar el último suspiro de mi vida, veo una luz brillante. Sé que es alguien sobrenatural, es Jesucristo, su fidelidad. Cuando ya casi estaba durmiendo en sitios públicos, se encontró con el Evangelio del Señor Jesús y él me cuenta que Jesús lo transformó, que tuvo un encuentro personal de vida, que él le abrió el corazón al Señor y le dijo, Señor, yo no puedo seguir así.
perdóname, ven a mi vida, fue lo que él me dijo. Me dijo que de ese día su vida empezó a cambiar totalmente. Dios lo guardó y lo protegió estando en la calle a punto de morir, y yo sé que ahí fue cuando él comenzó a conocer que hay un Dios real. Aquel encuentro espiritual lo volvió un hombre nuevo. Tuerquita aprovechó su fama para llevar el nombre de Jesús a donde se presentaba. A pesar de su debilidad y su forma como él estaba, él les compartía la palabra de Dios. Mira que tú estás pasando por esto y por esto, y Dios te dice esto. Entonces eso impactaba mucho a la gente. Pues él contaba su testimonio y trataba de concientizar a las personas a partir de la experiencia personal que él tenía, de todo lo que conocía del flagelo de las drogas, de su paso por la calle y el cartucho. Las palabras que a él le salían cuando hablaba de Dios, y era... Mira, me acuerdo y de verdad que se me acelera el corazón porque era muy bello. Él hablaba con alguien y le decía a alguien, quiere aceptar a Jesús en su corazón, y los hacía hacer la oración de fe. Un taxista, un policía, en donde estuviéramos. Un hombre que predicaba en los buses, impresionante. Era alguien que tenía mucha pasión por denotar lo que Dios había hecho en su vida, algo extraordinario. Era hermoso verlo hablar y como calmar o bajarle un poco el nivel a las personas que también tenían de mucha ansiedad. Era muy bonito. Dice, yo no vengo a pedir dinero, les quiero compartir de Cristo que cambió mi vida, que me transformó. Eso era la pasión de él, compartir de la palabra de Dios, aunque la vida de él estuviera destruida. El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar, tan ancho que no lo puedo tocar, pero Dios sí nos toca a nosotros y nos cambia. Su corazón cambió. Decidió emprender ayudas para los más necesitados. Su fama era su más grande instrumento para llegar a los corazones en nombre de Jesús. Siempre en sus shows, sus presentaciones, en sus clases, siempre hablaba del amor de Dios. Una de las muchas veces que lo acompañé, por ejemplo, a Tolemaida, a predicarle allá a los señores oficiales, suboficiales, soldados, y les impartimos autoridad y poder de Dios. Esto fue tremendo. Puedo decirlo sin temor a equivocarme, que eran más de 2.000 hombres allí. Ese tipo de montajes que él desarrollaba era para alcanzar personas para Cristo, y lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Conseguíamos eventos en colegios, en iglesias. Él hacía un evento el sábado y yo hacía el evento mío el domingo con el tema de mi testimonio. Les enseñaba a cómo fortalecer su espíritu para no caer en la drogadicción. Le admiré mucho a mi tío. Esa valentía de no ocultar las cosas, no es que ya fue un momento que pasé ya, sino de verdad sacarlo siempre a la luz para que otros no pasaran por lo mismo que él tuvo que pasó. Que papito Dios está en mi corazoncito. Él siempre me decía, papá, ¿cómo hago? Yo quiero ayudar, ¿qué debo hacer? No cuenta conmigo. Papá, yo estoy ahí. Que dime de dónde vamos a hacer un evento. Donaciones que le daban, y todo lo daba, o sea, siempre buscaba a alguien que realmente lo necesitara. Él veía si una persona estaba mal, estaba pasando alguna crisis, a él no le importaba lo que tuviera que hacer por ayudar a las personas. La verdad es que Tuerca era, su propio amor era de los que de pronto se quitaba el plato de comida para dárselo a otra persona. Nosotros podíamos ir a un restaurante a comer y él no le importaba quedarse sin comer por darle a alguien que llegara. Entonces así, él podía sentir la necesidad de otras personas más que nadie porque lo había vivido. Nosotros estábamos en Santa Marta, en tal parte, y resulta que allá quedaba la casa del alcalde, del policía, del inspector, del cura, y allá estaba. Yo soy Tuerquita. Y me traía mercado, me traía ayuda. De hecho, muchos de los contactos que tenemos ahorita también en nuestra Fundación Amor y Compasión fue a través de Tuerquita. Tenía un corazón generoso y a pesar de sus vaivenes en el mundo de la droga, ofreció su testimonio de vida para que nuevas generaciones no pasaran por lo que él pasó. Gracias a que era un gran músico, tocaba bajo, batería y guitarra, aprovechó sus conocimientos musicales y creó una escuela en Barranca Bermeja. Para mí hablar de Tuerquitas es hablar de mis inicios musicales. Le gustaba lo que era tocar batería, instrumentos musicales, guitarra, eso le gustaba a él, la parte musical. A él le gustaba muchísimo
la batería, la guitarra, el bajo. Y pues era muy aficionado a la música rock. Él tocaba los acordes o los punteos de guitarra de Led Zeppelin, de Steve Vai y así. Tuve la oportunidad y el honor, el privilegio de ser su alumno. Era exigente, pero verdaderamente era apasionado. Era una locura, a él le encantaba tocar. Y pues muy orgulloso cuando sus hijos aprendieron a tocar un instrumento, porque él quería heredarnos esa vena musical. Uno podía ver la pasión y el desempeño que él tenía en la batería y en la guitarra. Entonces, esa pasión también nos alentó a seguir por el camino de la música. Yo le enseñé las que cantábamos con los niños en la iglesia, y él además compuso otras. Entonces el cassette tenía como 8 canciones. El amor de Dios cambió su existir. Siempre dijo que su esposa fue un regalo del cielo. Eso es lo que más me confrontaba. Yo decía, bueno, si Dios está tratando con él, o sea, yo tengo que ayudar a que él salga. Además, yo lo amaba. Llegué a amar a Beto tanto que era un amor como que a veces no era compensado, porque la gente que nos conocía decían, Tuerquita es afortunado, tiene una familia que lo ama. Lo más maravilloso yo considero que también vio la familia, es la familia, y era su tipo de vida, ¿no? Era su marco de referencia, y nunca, su familia siempre estuvo con él. En 1992 tuvo su primer encuentro con la muerte. De manera sorpresiva, recibió una puñalada que casi acaba con su humanidad. Cuando estuvo en el cartucho por problemas de droga con uno de los que manejaban el negocio, creo que no le canceló una deuda. Le dieron como una bomba de bazuco, decían, una bomba eran 100 papeletas. Y cuando ya le pidieron la plata y no la tenía, pues el jíbaro mandó que lo mataran. Y lo persiguió y lo apuñaleó en varias oportunidades. Y tenía las cicatrices, una puñalada aquí, una en la espalda que le salió al otro lado, y una en la pierna que también le traspasó, y ese era un cuchillo muy grande. Él se acordó de Dios y dijo, Señor, dame una oportunidad de vida, perdóname. Y él dice que no sabe cómo se arrastró así, y llegó al CAI de la Sexta. Ahí un policía lo recogió y lo llevó al hospital. Y vinieron a tocar la puerta de mi padre para avisarle. Me pagaba con lágrimas en los ojos, que sea lo que Dios quiera. 10 años después, en un evento en la cárcel, se encontraría con aquel hombre que lo puso ante las puertas de la muerte. Recuerdo eso, y estábamos en tarima cuando Tuerquita se baja corriendo, ¿no? Se baja de manera acelerada y va y abraza a un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y cuando dice Miguelito, Miguelito, y nosotros, pues, ¿quién es Miguelito? Y apenas me ve Miguel, se quita ese velo de su vista y me dice, pero si tú estás muerto, yo te maté, yo te apuñalé, yo te vi muerto. Y me mostró a este personaje y nos dice, Miguelito fue el que casi me mata, fue el que me apuñaleó varias veces en el cartucho. Y eso pues fue impacto para nosotros, decir, oiga, ¿cómo va a ser eso, no? Una demostración de perdón. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Perdoné a Miguelito. O sea que eso es algo extraordinario que solo puede hacerse con el poder de lo alto. Y era un testimonio que llegaba y tocaba mucho el corazón, porque uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a perdonar a una persona que me pegó una puñalada? Y hablaron, y yo sé y soy testigo que ellos se llamaban y hablaban como si nada hubiera pasado. Lo perdono de verdad. Yo creo que él tuvo oportunidad de hablar con Dios. Cada cosa que se acordaba que hizo mal nos pedía perdón. Yo lo tenía abrazadito y él hizo, y respiró y ya. Fue su último suspiro. Expediente Final está llevando hasta sus hogares una historia que comenzó en risa y terminó en llanto. El payaso Tuerquita anduvo por un camino lleno de fama, reconocimiento, alegría y tantos vacíos espirituales que, siendo uno de los personajes más divertidos de la televisión, tuvo una vida absolutamente amarga.
Las drogas fueron un refugio que lo llevaron a un triste abismo donde reinaba la soledad. Tuerquita estaba lejos de su familia. Su padre sufrió mucho al verlo tan distante de la familia. Duraron 10 años sin hablarse. Aunque Dios permitió que mi suegro estuviera con nosotros y sanearan esa relación, porque ellos tenían una relación mala. Pues siempre supe que mi abuelito Pernito tenía ciertos reproches hacia el área de la drogadicción en la vida de mi papá. Y pues de alguna forma u otra siempre le hizo saber que no estaba de acuerdo. Recuerdo una mañana que estábamos orando y el Espíritu Santo quebrantó a mi suegro y decía: perdóneme, Tuerquita, perdóneme, Beto, perdóneme. Y ellos se abrazaron y lloraron. Y fue algo extraordinario que el Señor sanó el corazón y Beto le perdonó y él también le pidió perdón. Y para esas épocas pues tuvieron la oportunidad de reconciliarse, de hacer las paces, de darse la mano y pues reconocer sus errores, tanto como padre y como hijo. Sin embargo, su padre, Pernito, murió y él nunca se perdonó haberlo dejado solo en su lecho de muerte. Entonces Beto se fue con él a Bucaramanga y estuvo allá. Mi suegro estuvo como 2 meses hospitalizado y él estuvo allá. Mientras que estuvo allá, él consumía drogas y se descarrió feo. Y la gente cuando ha consumido drogas siempre busca ese escape. Entonces él se refugió en eso y él después me decía: Ledir, yo actué tan mal que mi papá enfermo y yo me iba a consumir. Entonces él se recriminaba por eso. Entonces creo que la muerte de mi suegro le dio a él muy duro. Y que ese aplauso dirigido a Pernito llegue al espíritu de mi padre en regocijo, no en llanto. Nosotros no queremos lágrimas, nosotros queremos que siga la función. Pero él amaba a su papá y amaba a su familia. Cuando ya murió el papá y todo eso, él me iba a visitar, me llamaba para que él siempre estaba pendiente. 6 años después de la muerte de Pernito, su papá, falleció Bebé en medio de una tragedia. El recordado payaso sufrió una dolorosa amputación de su pierna izquierda y tiempo después su vida se apagó. Corría el año 2009. Claro, para ellos tuvo que ha sido muy duro porque es como, no sé, que fuera el gordo y el flaco se muriera. Él sufría mucho, él lloraba por su hermano. La muerte de Bebé era una muerte casi anunciada. Te amo, hermano mío del alma. Porque no podía ni expresarse, ya estaba muy debilitado en su cuerpo. Así que yo lo que vi fue que Tuerquita lo asumió en gran manera, ¿no? Del cielo cayó una rosa y esa rosa brotó un botón. Y para todos los niños y los padres lo llevaré en mi corazón. Pero en medio de todo, él me contaba que le compartió la palabra y que le hablaba del Señor Jesús los últimos días de su existencia. Nos contaba cómo eran de niños y cómo el papá también con ellos les enseñó a hacer reír a los niños también. Luego moriría su cuñado, el famoso payaso Mickey, un dolor muy fuerte para él. Esos días de velorio de mi papá, recordamos mucho, nos reímos mucho. El último año después de que mi papá falleció conmigo, se volvió un apoyo muy, muy bello. Sobre todo por el tema que él manejaba de sus oraciones, de acercarse a Dios, de tener esa fortaleza a la mano de Dios. Tuerquita estaba solo, aunque su esposa era su ángel guardián y tenía 5 hijos a su lado. Ya no estaba su padre, su hermano, su cuñado, personas muy importantes en su vida. Eso lo mantenía triste. Un día sintió un dolor muy fuerte en el estómago y ahí comenzó un calvario llamado cáncer. Recibimos aquí en mi casa una grata visita en el día de hoy con Tuerquita y su esposa Ledil. Vino a visitarnos y a compartir un buen almuerzo. También vino a pagarme lo que me debe, ¿cierto? Sí, ya 5 años, 20 años con lo mismo, todos los días le pago y siempre le quedo debiendo muy conchudo.
siempre que veía a Tuerquita almorzar aquí en mi apartamento, él almorzaba y se iba para el baño y lo sentía ya vomitando. Decía que sentía mucho dolor, pero nunca se supo de qué. Bueno, y a raíz de también todo el consumo, lo que sufrió, comer en las calles, la bacteria que se le arrojó en su cuerpo. Y la barriga ya estaba muy proporcionada, entonces yo lo miraba y yo le decía, no, Tuerca, aquí hay algo, hermano. Sin recursos económicos ni apoyo, empezó a buscar ayuda para enfrentar el cáncer de estómago. Me decía Ledir, yo estoy enfermo, tengo algo porque me salieron unas bolitas en el cuello, en las axilas. Pero él me mostraba era por aquí, que por acá, que por acá. Bueno, buenas noches. Esta mañana yo puse un videíto para un SOS Tuerquita. Su amigo Omar Medina le brindó apoyo. En medio de esa ayuda, fue el portador de la triste noticia de su enfermedad. Entonces una vez le dije yo, Tuerca, hágame un favor, mándeme esos exámenes y yo le digo a mi hermana que está en Medellín, que es médico, y le digo a mi hermana que no lo lea. Esto es un testimonio para mí de Dios, que Dios haya colocado en Omar ayudarme de esta forma. En la noche yo hablé con mi hermana y me dijo, Omar, no hay nada que hacer ahí. Pero ¿cómo no? Se habla de una quimioterapia, bueno, todas esas cosas. Y sí, eso se debía venir porque una persona toda su vida, con intervalos, con tiempos que estuvo bien, pero consumía droga, eso destruye el hígado. Eso destruye. La fe era el atril de sus vidas. Estaban convencidos de que pronto saldrían de esa trágica situación. Hay un milagro. Tenemos que esperar un milagro porque yo decía, yo no quiero perder ese amigo porque yo lo quise mucho a él. Si esperábamos un milagro, esperábamos también como una noticia trascendental en la que las cosas cambiaran de horizonte. He aprendido a escuchar cosas buenas, cosas que me tocan y me confrontan, pero ambas cosas sirven para bien. Yo pensé que Dios iba a hacer ese milagro de levantarlo del cáncer, la verdad. Los pastores a veces tenemos algunas frustraciones en ese sentido, que hemos orado por personas y Dios las ha sanado así, pero Dios tiene un propósito. Su familia fue su gran soporte. En medio de su deterioro físico, se volvió otra persona. Y empezó a deteriorarse, a deteriorarse. Mira, una cosa que yo lo veía y yo me entristecía mucho. Sí estaba muy deteriorado, lo vi muy deteriorado, pues él me decía que le dolía mucho. De hecho, él se quitó así como la camisa y me dijo, mire cómo estoy, pastor, mire la condición en la cual me encuentro. Y muy delgado, o sea, yo decía, ya estos son los últimos días de él. Se fue poniendo flaquito, no comía, tenía mucho dolor. Yo llegaba, pues trabajaba todos los días, llegaba en la noche y le ponía vinagre y oraba por él. Y Dios es tan bueno porque le calmaba el dolor y podía, porque el cáncer es una enfermedad muy dolorosa. Y él me decía, Ledir, hasta que yo aguante aquí el dolor, no me lleve al hospital, pero cuando su merced se dé cuenta que ya no aguanto el dolor, me lleva para que me pongan morfina. Entonces así fue. Estuvo 6 meses luchando por su vida en su casa. Después, cuando la situación se le salió de las manos, lo internaron en el hospital El Tunal por 20 días. La gente me decía, hombre, denos una noticia de Tuerquita. Entonces, ¿se acuerdan de esta canción? Que las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan. Pero los hombres que aman a Cristo piensan, sienten y se van al cielo. Les presento a Tuerquita. Saludemos a Tuerquita. Hola, Tuerquita. No, mi Tuerquita soy yo, Saluda, Tuerca. El pollo casi me come frito, hermano. Y sale flaquito. No, la gente me llamaba y me dice, no, Omar, cuando vos dijiste que ibas a presentar a Tuerquita y le diste cámara a él, la gente lloró. Impresionante, pero siempre en la misericordia de Dios, él siempre estuvo presente a Dios. O sea, hasta las enfermeras le hacía un chiste, le daba comida, yo le llevaba uvas, le gustaban las uvas verdes y lo compartía.
enfermeras, los médicos, a todo el mundo le predicó. En ese lugar no se quedó ninguna persona sin que conociera a Dios, porque él no se podía estar quieto ni aún ahí en la cama. Yo vean, estoy en Cana, estoy en el hospital El Tunal, tengo cáncer de sangre, ya dentro de unos días sale el dictamen completo. Posteriormente llegó al cancerológico, donde permaneció 40 días más, y ahí se le acabaron las fuerzas para seguir luchando. Las veces que yo lo pude visitar, lo vi tranquilo, lo vi en paz, ¿no? Como resignándose a que él ya tenía que partir y que era un llamado de Dios, ¿no? Y se decidió morir. Él no luchó ni un segundo por vivir. Él dijo, de esto me muero, de esto me muero. Él tuvo que sufrir demasiado en su enfermedad en el hospital para él darse cuenta que no necesitaba la droga para estar bien. Ya no me quiero sanar, yo ya me quiero ir, porque yo ya sé para dónde voy y sé que Dios es bueno. Y llorábamos porque a mí me causa también un poquito de, pues me toca el corazón esto porque con él era especial. Me impactó que me dijo, me voy bien. Él me dijo, me voy bien de esta tierra, siento una paz con Dios, siento una paz con la gente, siento que hice lo que tenía que hacer. Hablé con él y le dije hermanito, que ya él había hecho muchas cosas buenas y bonitas y que ya era tiempo de descansar. Le puso el celular al oído y yo le hablé, yo le decía, tío, te quiero mucho, te amo, te agradezco por todas las cosas maravillosas que hiciste por nosotros. Ofreció disculpas a su familia por el dolor causado durante tantos años y murió. Chao, mi tuerca. Te quiero mucho. Porque él ya estaba consciente que se iba a morir. Yo creo que él tuvo oportunidad de hablar con Dios y de pedirle perdón a Dios, y yo sé que Dios en su infinita misericordia tiene un lugar para él. Nos metíamos todos en la cama y hablamos y él, cada cosa que se acordaba que hizo mal nos pedía perdón. Perdónenme por todo, por lo que hice, por esto. Y nosotros siempre le dijimos, pues ya no importa, para allá pues ya no pasa nada. Y él me pedía perdón por todo lo que había hecho. Como no va a perdonar un hijo así que le diga en los momentos. No, hijo, tranquilo, no ha pasado nada. Nada. Pasó lo que tenía que pasar, hijo. Y yo lo cogí de la mano, yo le estaba dando besitos y lo abracé. Y se le escurrió una lágrima y respiró. O sea, fue literal lo que uno siempre conoce como el último suspiro. Así fue. Yo lo tenía abrazadito y él hizo y respiró y ya. Fue su último suspiro. Hola, amiguitos. Soy Tuerquita, el payasito de la televisión colombiana. ¡Chao! Con su partida culminó la dinastía más famosa de payasos en Colombia. En cada lugar del país donde alguien se pone una nariz roja, siempre se recuerda a Pernito, a Tuerquita, a Bebé y por supuesto a Mickey, los payasos más queridos y sufridos de la televisión nacional. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.